Buenas tardes y bienvenidos al primer vídeo de la asignatura de Psicología. Este vídeo corresponde al tema 1, donde trabajamos la psicología como ciencia, y en concreto en este vídeo lo que vamos a estudiar con un poquito más de profundidad serían los métodos que podemos utilizar en la psicología como ciencia. Para ello necesito que vayamos pasando por algunos datos que ya hemos visto en clase, pero que podamos refrescarlos. En primer lugar, es importante que recordemos que aunque el objeto de estudio de la psicología es la conducta, podemos plantearlo desde distintos objetivos. Podemos intentar describir, explicar, predecir o modificar la conducta. Y esto es importante que lo recordemos porque dependiendo del objetivo que nos estemos planteando, utilizaremos un método u otro. También necesito que recordemos un poquito cuál ha sido la evolución histórica en la psicología y que de alguna manera recordemos esta línea del tiempo, porque a partir de, sobre todo lo que ha sido el inicio del siglo XX, comienzan a aparecer una diversidad de corrientes psicológicas que tienen añadido o que tienen asociado un tipo de método en concreto. Si nos vamos un poquito al cuadro donde desarrollábamos las corrientes de la psicología, vemos esto con un poquito más de detalle. Si veis aquí, dependiendo de cada una de las corrientes de la psicología, tenemos un método en concreto que nos sirve para un objeto de estudio también concreto. Bien, pues hecho este recordatorio, vamos a comenzar a centrarnos ya en cuáles son los dos grupos de métodos que podemos utilizar en la psicología. Y como veis, podemos tener o bien un grupo de métodos que se conocen como comprensivos o bien un grupo de métodos que se conocen como objetivos. Los métodos comprensivos son aquellos que lo que buscan es comprender aquellos aspectos que son subjetivos de la persona y que no son cuantificables. En cambio, los métodos objetivos buscan justo todo lo contrario. Lo que buscan es determinar hechos exactos, cuantificarlos, relacionarlos entre sí y establecer, pues algunas leyes. Vamos a comenzar con los métodos comprensivos y entre ellos podemos destacar tanto la introspección, que sería un método por el cual el sujeto nos relata cuáles son las experiencias que él ha vivido ante unos estímulos o ante unas sensaciones que el experimentador le plantea. También podemos hablar de test proyectivos o de análisis de producciones. Dentro de los test proyectivos podemos recordar uno de los más comunes, que sería el test de Rorschach, que seguro que habéis visto o bien en el cine o bien en libros. Y dentro de los análisis de producciones, de lo que podemos hablar es de producciones personales donde nosotros intentamos analizar como psicólogos aquellos aspectos que puedan darnos información sobre la persona. Suele ser frecuente utilizarlo para analizar dibujos infantiles, como veis aquí tenéis el ejemplo de una niña que hace un dibujo infantil, que podríamos compararlo con este otro dibujo de un niño también de su misma edad, en el que, como veis, ya tenemos bastante información, al menos del entorno y un poco las experiencias que puede haber tenido por acceso a la televisión o por acceso a cualquier otro elemento. También podemos hablar de entrevistas o de dinámica de grupos, donde el investigador lo que intenta averiguar es un poquito cuáles son los sentimientos, los deseos o los temores de las personas, o bien de forma individual en una entrevista o bien en un grupo. Y por último podemos hablar de técnicas de inspiración filosófica, como pueden ser la hermenéutica o la fenomenología, que fundamentalmente se utilizan para la interpretación de los sueños. Bien, pues si nos vamos a los métodos objetivos, podemos hablar en un primer lugar de lo que sería la observación natural, donde lo que se hace es observar o bien a un individuo o bien a un grupo de individuos en su medio ambiente. Para luego poder hacer un registro en una tabla para valorar si conseguimos comprobar una serie de conductas o no. El estudio de casos es algo similar a la observación. Lo que ocurre es que en este caso solamente observamos a un único individuo que es especial o excepcional por algún aspecto en concreto y que nos interesa conocerle más, y lo que hacemos es estudiarlo en profundidad, prestándole una mayor atención. Un tercer tipo de método sería el método experimental o la experimentación, que justo es el método que más me interesa que trabajemos en este caso, porque lo vamos a utilizar en la práctica del tema. Bien, pues en la experimentación de donde partimos es de plantear una hipótesis que el investigador se plantea porque considera que es probable que la pueda comprobar en el medio natural. Para comprobar esa hipótesis lo que hace es plantear dos variables, una variable independiente, que sería la que el investigador maneja añadiendo o quitando, y que lo que valora es si influye en una variable dependiente, en una variable que resulta modificada en función de si yo aplico la independiente o no. Para poder valorar esto, el investigador lo que necesita es utilizar una muestra o elegir una muestra que luego divide en grupo de control o grupo experimental
y es al grupo experimental al que le aplica esa variable independiente. Vamos a verlo con un poquito más de detalle ahora en un ejemplo. Y por último tendríamos el método de la correlación, que consiste en utilizar los datos que yo he obtenido en el método experimental e intentar buscar relaciones entre ellos para poder establecer o bien leyes o bien aspectos que nos den más información de cómo puede producirse la conducta de un individuo. Bien, pues vamos un poquito a este método experimental, a qué es lo que vamos a pretender hacer. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos cómo nos podemos plantear una hipótesis, que en este caso sería que las personas que están sometidas a un elemento de presión, como puede ser un tiempo limitado para realizar una tarea, la realizan más eficazmente. Para comprobar esta hipótesis yo me planteo una variable independiente, que es que voy a introducir ese elemento de presión sobre el sujeto. Esta variable independiente yo la puedo incluir en el experimento o no, es decir, yo puedo incluir un límite de tiempo de 2 minutos o no, y voy a comprobar si esa aplicación de la variable independiente influye en mi variable dependiente, si influye el límite de tiempo en que el sujeto realice eficaz y rápidamente la prueba. Para ello, en el diseño del experimento, lo que yo hago es elegir una muestra y diferenciar un grupo de control y un grupo experimental. Al grupo de control lo que yo simplemente le voy a decir es que va a participar en una prueba de eficacia del cálculo y le daré una hoja donde tiene un cálculo matemático y yo le diré que, que lo haga lo mejor que pueda. En cambio, al grupo experimental es al que yo le voy a aplicar la variable independiente y de alguna forma voy a intentar inducirle o plantearle que solo tiene 2 minutos para completar esa prueba y que además voy a poner en marcha un cronómetro. Con lo cual lo que yo haré posteriormente es comprobar cuáles son los resultados entre el grupo de control y el grupo experimental, contrastarlos entre ellos y ver si hay una diferencia lo suficientemente significativa como para que yo pueda comprobar mi hipótesis y pueda valorar que esta hipótesis que me he planteado en un inicio es cierta. Y bien, hasta aquí la explicación sobre los diferentes métodos y nos vemos mañana en clase para poner esto en práctica. Muchas gracias.